Hoy se posesionó como nueva concejal de Bogotá Liliana de Diago, quien reemplazará al saliente cabildante Andrés Camacho Casado, de la bancada del partido de la U. La concejal trabajará temas que son de importancia para el desarrollo de la capital de la República. Vengo con mucho entusiasmo, con un gran compromiso como lo hice en la legislación pasada, en el periodo que estuve anterior. Vengo a trabajar, a presentar proyectos de acuerdo que beneficien a la ciudad. Cuando me retiré del Consejo, en este momento existen muchos acuerdos que son de mi autoría y bueno, hacer el control político pertinente y a seguir trabajando por temas como la inseguridad, la movilidad, el tema de basuras. Hay temas muy coyunturales en Bogotá, los bogotanos tenemos muchos inconvenientes en este momento. Y bueno, a trabajar y a buscar solucionar estos problemas. Por su parte, la mesa directiva de la corporación le dio la bienvenida a la nueva integrante del Consejo Capitalino. El reemplazo de esta curul es la doctora Liliana de Diago. La mesa directiva le da la bienvenida a la concejal. Esto fue producto de un trámite, de una renuncia de un concejal. Esperamos, le deseamos los mejores éxitos en su labor de control político y normativo. Anhelamos que el Todopoderoso la guarde, la proteja y que entre a ser parte de esta familia del Consejo de la Ciudad. Le damos una bienvenida a la concejal. A la doctora Liliana de Diago le decimos que bienvenida al Consejo de Bogotá. Ya con usted ya quedamos y ratificamos la bancada más grande del Consejo, 10 mujeres trabajando por los temas de la ciudad. Como coordinadora también de esa bancada le doy la bienvenida y qué bien que las mujeres, de acuerdo con esa inclusión y con la ley de cuotas, tengamos el día de una presencia de 10 mujeres de 45 concejales. El día domingo la localidad de Ciudad Bolívar participó de una jornada de aseo en compañía del concejal Osman Martínez. Familias completas se sumaron a esta actividad donde se demostró una clara necesidad de cambio y un llamado urgente a las autoridades de limpieza de Bogotá. En el barrio Jerusalén de la Alborizadora Alta en Ciudad Bolívar, el concejal Osman Martínez realizó el domingo pasado una jornada de aseo con la comunidad. Hoy estamos aquí en Arborizadora Alta, esto es el sector del Tanque, aquí en Ciudad Bolívar, y esta fue una iniciativa de la misma comunidad que se acercaron a mi oficina a indicarme que tenían un sector de aquí del barrio en Jerusalén que estaban todos los días, vienen gente de diferentes sectores y botan aquí los escombros. Entonces hemos acompañado hoy domingo, que es lo de resaltar, que un día de fin de semana nos hemos venido con todos los vecinos, con las palas, con las picas, con las carretillas, a hacer la propia jornada de ornato, de aseo. Todo el núcleo familiar en pleno hoy está reunido aquí, dándole un mensaje a toda la ciudad, que ya no vamos a permitir que en las áreas verdes, que deberían ser escenarios para nuestros niños, áreas de diversión, de esparcimiento, de encuentro familiar, que hoy se conviertan en basureros. La problemática principal es que el carro de basura no siempre llega al sector, provocando así que los vecinos tiren toda clase de residuos en el área que en realidad pertenece a un eje ambiental. Este terreno pertenece a espacio público. Espacio público no lo tenía definido ni la alcaldía local tampoco lo tenía definido a quién realmente pertenecía. Hace más o menos 6 meses nos enfrentó un problema de invasión aquí en el sector. Comenzaron a invadir y a comenzar a botar escombros y a comenzar a ensuciar el terreno para poderlo invadir. Se ocurrió a la alcaldía local pues nos dio una solución para que el terreno lo invadieran y lograr legalizar el terreno realmente como zona verde. Durante la jornada de aseo presenciamos la unión de la comunidad que lucha por enviar un mensaje muy claro que no van a permitir que se siga convirtiendo en un basurero el área que debería ser zona verde para los niños. Sí, la jornada nos parece muy de primera porque aquí estamos colaborando aquí, recogiendo ese escombro que la gente de por allá nos vienen y nos botan acá. La problemática acá ha sido que siempre esto no se ha respetado. Esto como tal es una zona verde, botan escombro, basuras, ropa de todo, perros, gatos, bueno, los más afectados somos los que vivimos a este lado. Toda la comunidad no hace sino venir y traer perros, ratas, basura y tener que uno aguantarse todo eso porque mi casa es ahí del frente, entonces eso es lo que a mí me da rabia, que la gente no colabore. Desde hoy se definen acciones concretas, pues del trabajo de la comunidad direccionado por un buen líder siempre se verán grandes resultados.
Concluye así esta emisión de Metrópoli, el programa institucional del Consejo de Bogotá. La ciudad cuenta con un cabildo atento y presto a ofrecer alternativas de solución a los problemas de nuestra ciudad. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Les quiero recordar nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden seguir como @metrópolibogotá y, por supuesto, nuestro correo electrónico metrópoliconsejobogotá@gmail.com. Allí estamos prestos a recibir sugerencias, comentarios, inquietudes y, por supuesto, todo tipo de denuncias. Soy Juliana Herrera, nos vemos en una próxima oportunidad. Como siempre, adiós. Una grave denuncia hizo el concejal Javier Palacio, asegurando que la administración distrital adelanta convenios contractuales sin ningún proceso de selección. El cabildante dijo a la par que esta administración se inventó varias maniobras jurídicas y firmó convenios contractuales por más de 40.000 millones de pesos. Aseguró además que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha entregado contratos a dedo. El concejal Javier Palacio Mejía realizó una investigación y analizó 15.000 contratos firmados en los últimos meses por la administración distrital y encontró que el 96.3% fueron adjudicados directamente. Lo que también logramos evidenciar es cómo se ha vuelto la contratación o se ha volcado la contratación a un círculo de amigos de este mismo alcalde, en donde el alcalde Petro hace cerca de 3 años salía a denunciar que los contratos directos, los contratos con las fundaciones y con los círculos de amigos era lo que había dado pie para el carrusel de la contratación. Hoy vemos que se ha acentuado de manera importante en esta administración. Los contratos que ha hecho violan todos los preceptos y los principios de la Ley 80. Estos son algunos de los ejemplos claros de cómo la alcaldía lleva a cabo la actividad contractual. Vemos cómo contratan con la ETB o cómo se hace un convenio interadministrativo con la ETB por más de 40.000 millones de pesos y la Secretaría General de la Alcaldía, convirtiendo a la ETB en una central de medios, es decir, que se cambia el objeto de la misma empresa, lo cual ya es violatorio de la ley. Segundo, lo que vemos es que ellos ya empiezan a dirigir a dedo la contratación y por qué, si querían hacer una licitación pública y abierta, ¿por qué no invitaron a más personas? Por ejemplo, en la Secretaría de Educación hace un convenio interadministrativo por más de 3.000 millones de pesos, un contrato directo con un colegio, en donde veíamos que la oferta de estos colegios en la localidad de Suba es bastante amplia. Hay otros casos de contratación que no cumplen con las normas y además solicitó crear un banco distrital. Bueno, tenemos también en la Secretaría de Integración Social, tenemos en el IPES, vemos que hay la creación, por ejemplo, de un banco en donde el Consejo de Bogotá no le aprueba al alcalde de Bogotá la creación de un banco de un tercer nivel, y lo que hace es, a través de un convenio interadministrativo, buscar la forma de saltarse este proceso y de empezar a hacer préstamos. Pero lo que nosotros no vemos es a quién se le ha dado y cómo él hace, o prácticamente a través de una figura crea un banco de tercer nivel. Con este análisis concluye el concejal Palacio Mejía que en la actual administración no hay transparencia y pondrá en conocimiento de los organismos de control estas irregularidades. La falta de gobernabilidad por parte de la administración distrital se debe en gran parte a que ninguno de los funcionarios de Gustavo Petro duran en sus cargos. Roberto Inestrosa Rey, concejal de la ciudad, le solicitó al burgomaestre que le diga a los bogotanos realmente qué es lo que piensa y cómo va a gobernar a la capital del país. Se le sigue complicando la situación al alcalde Gustavo Petro con la constante renuncia de funcionarios claves de su administración. Para el concejal Roberto Inestrosa Rey, estos hechos evidencian incoherencias en este gobierno. Pues esa es una preocupación muy grande que hemos tenido todos los bogotanos y en concreto pues nosotros los partidos de oposición, y que hemos venido denunciando que esa inestabilidad
pues resultan varias consecuencias muy graves para la ciudad, como es la improvisación en las políticas, la falta de mantenimiento en los planes, y son más de 25 funcionarios de alto nivel que le han renunciado al alcalde Petro. Dentro de eso yo quisiera denunciar a la ciudadanía. Hay funcionarios tan importantes como es el funcionario de gobierno, como es el funcionario que maneja las políticas de movilidad, la falta de integración del sistema de transporte público. Tenemos problemas en el tema de salud, en donde ha habido también renuncias. Tenemos renuncias en el IDU, que es una de las entidades más importantes en la construcción de obra pública. Tenemos renuncias en ambiente, tenemos renuncias en hábitat, en políticas de integración social. Aparte de la renuncia de secretarios y otros altos cargos, se le suman otros no menos importantes que son indispensables para el funcionamiento de la ciudad. Y luego también están las renuncias de contratistas y de otras personas, y le pongo el caso concreto del señor Daniel García Peña, que renunció diciendo que no podía aguantarse al señor Petro porque era un déspota. Tenemos la renuncia de Leslie Cali, que estaba allí como contratista por acoso sexual. Y tenemos la renuncia del señor Vinograd con un escándalo en contratación pública. Entonces aquí estamos gobernando sin ninguna política, sin ninguna transparencia, contratación a dedo y inestabilidad en el gabinete. Esta rotación de personal en la alcaldía no le ha permitido realizar al burgomaestre el gobierno que quiere Bogotá. Todo esto se traduce a que hay una mala mezcla con la gente, es un problema de personalidad. Se lo ha denunciado Navarro Wolf, se lo ha dicho Daniel García Peña, como se los decía. Entonces hay una incoherencia dentro de lo que es la formulación de políticas públicas, lo que es programas de gestión y lo que es aterrizar una cosa tan concreta, que es que él fue elegido como administrador público y no como un representante de una ideología para hacer ideología en el distrito. Aquí no hay gestión pública. Son varias las peticiones que desde el Cabildo Distrital le solicitan al alcalde Gustavo Petro para terminar de una vez por todas con estas inconsistencias. Lo primero que le pedimos es que nos cuente qué es lo que piensa, que nos piense qué es lo que piensa de Bogotá, cómo la piensa, cómo quiere gobernarla, con quién quiere gobernarla, cuáles son sus planes, cuáles son sus prioridades, qué es la gestión pública para el señor alcalde, porque lo único que hemos hecho es ver el proselitismo que está haciendo desde el puesto de alcalde de Bogotá. El cabildante Inestrosa Rey espera que no siga la desbandada de funcionarios por el bien de la capital de la República. Segunda pausa para comerciales, pero antes, y como siempre, les quiero recordar nuestra cuenta en Twitter, que es @metrópoli-bogotá, para que nos sigan en tiempo real y se enteren de todo lo que ocurre en el Cabildo de Bogotá y, por supuesto, la ejecución de cada uno de los 45 concejales del distrito. Pausa y ya volvemos. Hola, un gran saludo para nuestros televidentes que como siempre nos acompañan en esta nueva emisión de Metrópoli, el programa institucional del Consejo de Bogotá. Hoy hablaremos de los hechos que afectan a nuestra ciudad, estudiados por supuesto por los cabildantes que buscan soluciones y respuestas a las inquietudes y necesidades de los habitantes de esta gran capital. Como siempre, bienvenidos. Los hechos ocurridos en el edificio Space en la ciudad de Medellín obligaron a las autoridades a reflexionar, lo que generó también una serie de reacciones entre los concejales de Bogotá. La ciudadanía se siente desamparada respecto a la ley del consumidor frente a la protección de viviendas en quejas y reclamos. No solo Medellín, sino también Bogotá presenta falencias en construcción de viviendas sin garantías para los ciudadanos. Según las cifras de la Personería de Bogotá, en la actualidad se encuentran 4.235 quejas por deficiencias constructivas que recibió la Secretaría de Hábitat, de las cuales solo 1.456 cursan en investigación.
Danilo Vega, personero auxiliar de Bogotá, nos contó sobre el control y denuncias que hay sobre las deficiencias en construcción de vivienda. Nos preocupa que el ciudadano quede un poco desamparado, puesto que muchas constructoras inclusive desaparecen después de terminar la obra porque hacen uniones temporales y las personas no tienen a dónde quejarse. Hay un mecanismo que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es mucho más eficaz. Es una superintendencia que puede imponer multas hasta de 1.000 millones de pesos, que tiene en este momento 700 investigaciones. Pensamos que ese es un camino por la vía de la ley del consumidor. Desde el Consejo de Bogotá, el cabildante Celio Nieves se pronunció respecto a los edificios que se encuentran en riesgo de colapso en la capital. Yo creo que no se ha hecho el mejor trabajo para generar un control y una vigilancia hacia la excelencia en la calidad de las construcciones, porque esto regularmente ha quedado en cabeza de los curadores, y los curadores no le hacen supervisión ni interventoría permanente al desarrollo de una construcción. Así que al día de hoy solo hay 277 multas, algunas por montos irrisorios como 330.000 pesos y solo una sanción por 59 millones de pesos, según las cifras de la Secretaría de Hábitat. Pero no sobran las recomendaciones respectivas que deben tener antes de comprar una vivienda para no salir estafados con estas constructoras. Primero, que donde se vaya a comprar esté plenamente garantizado que el uso del suelo sea para la construcción de vivienda. Eso lo deben recibir esa información en una de las dependencias de la Secretaría Distrital de Planeación. Segundo, hay que indagar a profundidad la historia de las empresas constructoras de vivienda para no quedar en manos de pronto de empresarios irresponsables. Y tres, que nunca vayan a comprar en sitios cercanos a escenarios donde pueda haber inundación o escenarios de remoción en masa. El robo de celulares continúa en la capital. Según las autoridades, estos hurtos frecuentemente se cometen bajo amenazas con armas blancas o de fuego, lo que pone en peligro la vida de los ciudadanos. Son innumerables las quejas sobre el particular. El concejal Eduard Arias realizará un debate de control político con el fin de establecer qué están haciendo las autoridades para controlar a las bandas que se dedican a este ilícito. Diariamente centenares de denuncias por el robo de celulares y este hecho delincuencial se concentra en localidades como Chapinero, Suba, Los Mártires, Kennedy y Usaquén. Los sitios preferidos por estas bandas organizadas son las zonas de rumba, centros comerciales y donde hay aglomeración de gente. Lo que hemos encontrado son muchas quejas de los ciudadanos, pero poca actividad de la policía sobre este hecho delincuencial. Aunque hay varios capturados e inclusive hay muertos por este hecho, encontramos que todavía la venta ilegal pues es a la luz del día. Sitios que hemos visitado, por ejemplo en la calle 13 con Caracas, encontramos cómo se está comerciando con celulares robados y que las actividades de la policía no son las suficientes ni de las alcaldías ni de la Secretaría de Gobierno para seguir evitando que muchas personas, como decía antes, mueran inclusive por ser atracadas por un celular. El concejal Eduard Arias realizará un debate de control político para analizar el tema con las autoridades y hacer algunas recomendaciones sobre el tema. Ya en Bogotá los ladrones saben a dónde ir, los pasilleros ya saben cómo actuar, tenemos algunas no solo versiones sino inclusive seguimientos que hemos hecho desde el Consejo precisamente para notar que a la luz del día estos pasilleros pues son los que intermedian entre quienes compran y venden celulares robados. Si nosotros que no somos la actividad de control en este tema como sería la policía, lo podemos notar pues mucho más fácil, lo harían a quienes les corresponden. Y el control político va dirigido precisamente a eso, a llamar la atención y a mostrarle a la policía que las actividades que se están haciendo no son las suficientes, sino que en este momento se está permitiendo que fácilmente un ladrón llegue con un celular robado a venderlo, repito, en plena luz del día. Otro de los aspectos para tener en cuenta son las redes y estructuras internacionales de tráfico de teléfonos robados. Pues lo que hemos encontrado es que así como se llevan celulares al exterior, se traen celulares del exterior, sobre todo de Venezuela y Ecuador está
están llegando a la ciudad porque fácilmente con bandas abiertas pueden ser vendidos sin ningún problema. Pero más que eso es que existen en Bogotá 4 o 5 redes ya famosas, conocidas, a los que en este momento encontramos no se le está haciendo el seguimiento, aún sabiendo en qué sitios están operando, y pues precisamente en eso va a estar centrado el debate de control político que se quiere hacer. Un teléfono robado, según la policía, se vende en otros países de la región una vez mediante equipos especiales quede liberado. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU devolverá a más de 800.000 bogotanos 250.000 millones de pesos por cobros de valorización, ya que con los ajustes que se realizaron con el Acuerdo 180, varias zonas de Bogotá quedaron excluidas de estos pagos. Veamos cuáles son y cómo se hará este proceso de devolución. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU devolverá a 800.000 bogotanos el dinero de estos cobros de valorización que oscilan entre los 250.000 millones de pesos. La devolución de los dineros se realizará a quienes hicieron el pago de este concepto por adelantado y resultaron beneficiados luego de la modificación del cobro realizado por el Consejo de Bogotá. Pero ¿cómo se realizará este proceso? Inicia con esta carta. Cada uno de los contribuyentes no hay que acercarse hasta que reciban esta carta, donde se le aclara al contribuyente cuánto es su proceso de devolución y las instrucciones para llevarlo a cabo. Carlos Vicente de Ruc, cabildante del Partido Progresista, celebra la devolución de estos pagos y afirma que el cupo de endeudamiento ayudó a aliviar el bolsillo de algunos ciudadanos. La valorización tiene un problema y es que solamente se le puede cobrar a sectores con capacidad de pago. Entonces las obras públicas que se financian exclusivamente por valorización terminan siendo obras, vías básicamente al servicio de sectores pudientes. Entonces el rediseño que hizo el Consejo a solicitud de la administración es muy interesante porque reduce la valorización, la concentra solamente en sectores con capacidad de pago, y las otras vías públicas muy importantes que necesita la ciudad, sobre todo vías arterias hacia grandes conglomerados de población del occidente de la ciudad, se costean con otro instrumento que es un cupo de endeudamiento, que termina pagándose a largo plazo con impuestos e impuestos que pagan una vez más los sectores con mayor capacidad de hacer estas erogaciones. Los propietarios de predios beneficiados serán los de las localidades de La Candelaria, Santa Fe, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. Serán los primeros en recibir las notificaciones. Chapinero, Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos y Teusaquillo van a tener devolución previa asignación, es decir, cruce de cuentas, lo que comúnmente en Colombia se llama cruce de cuentas. Las localidades que no van a tener cruce de cuentas, es decir, una devolución efectiva, va a ser Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Tunjuelito, Candelaria, en una primera instancia, y en 2014, estamos hablando de enero, febrero de 2014, Santa Fe, San Cristóbal, Mártires, Bosa, Kennedy, Antonio Nariño y Puente Aranda. Sin embargo, el concejal Venus Albeiro Silva aseguró que el distrito pudo haber evitado este enredo, que surgió con estos cobros si se hubiera planeado mejor la ejecución de estos pagos con sus debidas obras. Claro que se pudo haber prevenido cuando nosotros comenzamos a decir aquí que ese cobro de valorización estaba muy alta. En ese momento que vimos que ese cobro de valorización estaba alto y que se iba a caer, debió la administración haberlo parado en ese momento. El IDU debe haber parado, suspendido, mientras se hacía todo el proceso como se hizo acá, donde justamente toda esta gente del estrato 1, 2, 3 que pagó no tenía que haber pagado absolutamente nada. Finalmente, se espera que a mediados de noviembre del 2013 se empiecen a ejecutar estas devoluciones a las localidades excluidas de bajos recursos de la capital. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, que es @metrópoli_bogotá. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales, pero cuando regresemos tendremos como siempre muchas más noticias del Cabildo Distrital.